Bueno, con esta apertura que vamos a estudiar ahora, comenzamos a ver todas aquellas en las que las blancas a peón de rey no contestan de la misma manera, sino que responden con jugadas, incluso cuando es de peón rey, hasta la tercera fila. En este caso vamos a tratar la defensa francesa, que se caracteriza por la jugada E4, E6. Y normalmente las partidas continúan con D4 y D5. Esta defensa tiene sólidas virtudes defensivas, solo que tiene el inconveniente que el alfil de C8, en este caso el alfil de las negras, el alfil de la dama, tiene muy poca movilidad y en eso se basa toda la estrategia tanto del blanco como del negro, ¿verdad? Esto explica por qué muchas veces cuando uno juega ya en la tercera jugada al cambio, es decir, E por D5 y E por D5, entonces cuando permitimos que se libere ese alfil, le damos mucho chance a las negras y por eso no es una línea muy popular. La mayoría de las variantes en las que las blancas están jugando obtienen iniciativa cuando ellas logran hacer el avance a E5. Esto mantiene atado al alfil que está en C8 y le ofrece pocas perspectivas de ataque en el flanco de rey a las piezas, negras. La primera variante que vamos a ver es una variante con el nombre de Matkushon o Matkution, no sé cómo pronunciarlo. Recuerdo que un amigo mío le decía la machucona para diferenciarlo. Y es una línea que se juega mucho o se jugaba mucho en partidas que se jugaban por correspondencia. La partida normalmente en esta variante continúa así. El blanco juega el caballo a C3 y el negro responde el caballo F6 de manera muy clásica. El alfil sale a la casilla G5 y aun cuando todo hace indicar que deberían jugar alfil E7, que también se puede jugar, en este caso lo juegan a D4. Esa es la línea principal y es la que caracteriza la variante de Matkuchon. Las negras luchan muy bien por el centro. Si por ejemplo ahora el blanco se le ocurriera tomar, el negro puede jugar tranquilamente dama por D5 porque el caballo en C3 está clavado. Y he explicado ya en otras ocasiones que alfil por y a peón por, esta formación de peones es la que se da en E6, F6 y F7, normalmente resulta favorable al jugador que lo tiene. Entonces, bueno, alfil por, don por, ya dijimos eso. Y ahora, perdón, aquí me estoy equivocando. Antes de tomar, en G6, el negro juega normalmente alfil por jaque. Y me adelanté un poco. Y ahora peón por alfil. Pero siempre es válido el comentario de que la formación favorece a las piezas negras, ¿verdad? Esa formación es muy sólida. Seguimos y bueno, una vez tomado ahí, vamos al desarrollo. El caballo va a C3, es decir, el caballo va a F3. Las negras juegan el caballo a D7. ¿Por qué juegan el caballo a D7 y no a C6? Porque el plan negro consiste en hacer luego B6, alfil B7 y el enroque largo. El caballo en C6 estorbaría la diagonal blanca a favor del negro. De ahí que, bueno, G3 para oponerse a esa diagonal, B6, él sigue con su plan, y alfil G2, pero en esta posición incluso ya el negro no tiene que jugar, digamos, alfil A6. No puede jugar el alfil a B7
porque entonces el caballo salta a H4 y el alfil controla toda la diagonal y probablemente gane pieza. Bueno, tenemos así. Y si ahora caballo H, atacando violentamente, entonces dama A5. Si el alfil captura en H8, primero, entonces dama por C3 y están ganando las negras. Entonces, como ven, es un juego bien azaroso. No podría el blanco capturar en la quinta jugada, es decir, aquí en E5, porque le favorece D5, que le favorece indudablemente el juego a las piezas negras. La única jugada que queda sería E5. Y ahora debe jugar H6, porque no podemos perder pieza. Si ahora el blanco se pusiera que va a molestar, entre comillas, la estructura de las negras, él podría tomar el caballo con el peón de E, se toma el alfil H por G6 y a F por G7, o sea, la captura del peón, la torre va tranquilamente a G8 y se recupera en posición, perdón, y se recupera, perdón, el peón con alguna igualdad. Entonces, luego de H6, el alfil debe retroceder hasta D2. Y ahora vemos que el alfil que está en B4 ya no tiene ninguna función, debe desaparecer, es decir, alfil por C3, y se captura B por C3. Hay alguna variante en la que el negro, en la que el blanco toma con el alfil que está en D2, pero luego de una derrota de Bobby Fischer contra Petrosian, esa variante quedó borrada del mapa. Sin meter que Keres en partidas de correspondencia ganó algunas partidas con esa posición. El caballo ahora salta a E4 y toca el alfil en D2, lo que obligaría a jugar con mucho cuidado al blanco, porque está claro que cuando se captura el alfil, la dama no va a estar ahí y el rey tendrá que recapturar, quedando estancado en el centro del tablero. Aún así, el blanco continúa con dama G4. Toca todo el flanco de rey aquí con la casilla G7. Y algunos jugadores han hecho rey F8, entre ellos Keres. Pero la mayoría hace G6. Si las blancas intentan un sacrificio de peón a fin de conservar su alfil de dama, es decir, el alfil que está, juegan, digamos, algo así como alfil de 3. Capturan caballo por D2, el rey captura el caballo y le hacen un C5 y las negras tendrían un buen juego. Un juego muy bien. Han tocado muy bien la base de la cadena de peones y estarían un poco mejor. Entonces, a dama G4, pues simplemente G6. El alfil ahora baja a C1. Prefiere sacrificar el peón de C3 antes de dar el alfil. Veamos. Si caballo por C3, entonces el alfil de rey se va a D3 dispuesto, si es de ser posible, a inmolarse en la casilla G6. C5 se toca la base, no hay ningún problema, tomamos y dama C7 hace un doble, ataca a los dos peones, el de C5 y el de D5. Bueno, completamos alfil de 3, el caballo salta a D7, pero ya en esta posición la dama se planta en D4 y las blancas mantienen una buena posición, mantienen la iniciativa, pero sobre todo pareja del alfiles, lo que le va a dar ocasiones de ataque. Como digo en otras, no es un manual de apertura, pero es una gran guía. Vamos a mostrar otra variante. Ahora tenemos acá, acabamos de mover el alfil G5, recordemos,
E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6 y alfil G5. En la variante que acabamos de ver antes, vimos que el alfil va a la casilla B4. En este caso ahora el alfil va a la casilla E7, la variante más clásica. El blanco puede tomar en F6, tomar el caballo, pero eso no le va a dar mucho juego. Por ejemplo, si el blanco tomara con la idea de controlar el centro con E5, o sea, alfil por F6, alfil por F6, E5, bueno, el alfil baja a E7 tranquilamente, la dama va a la cuarta, se dama G4, enroque corto, enroque largo, vamos a ver, pero ahora te juega un C5, y eso le va a dar a las negras una buena partida. Por ejemplo, si se toma, vamos al desarrollo, nada de estar tomando en C5, vamos al desarrollo, sostiene el peón con F4, ¿ya? Y entonces ahora F5, atacando, tomar el paso le da libertad a las negras, entonces dama H3 y dama A5, muy buena jugada. Toca el peón en C5, no le queda otra que buscar el desarrollo con caballo a G, de G a E2, alfil por C5 y ahora G4, atacando directamente en el flanco de rey. Pero eso no tiene ningún problema, mire, D4, el caballo tiene que bajar a B1 y ahora el caballo salta a B4. Y son las negras las que tienen la iniciativa. Amenazan para empezar simplemente la corriente caballo parado y mate. Entonces, no se puede jugar alfil por F6, es decir, aquí, alfil por F6, no. Sino que lo que vamos a hacer es empujar el peón a la casilla E5. A la casilla E5 y debe moverse el caballo a algún lado, es decir, el caballo va a D7, se captura en E7, la dama captura en E7 y dama D2 para jugar enroque largo, enroque corto, sostenemos el centro, tenemos un gran centro, C5 para atacar y seguimos sosteniendo con caballo C3 y el negro sigue presionando con caballo C6. Las negras tienen el ataque al centro, han iniciado el ataque al centro y pueden continuar más adelante con F6, que es lo típico en esta posición, buscar cómo abrir líneas. En esta posición, el blanco podría jugar, vamos, con un G3, pero le juegan F6, por ejemplo, y a esta captura tomamos con caballo por F6, que es más o menos a lo que se juega normalmente, y las negras quedan con un juego comprometedor, ¿verdad? Un juego prometedor, disculpen, un juego prometedor. Ok, vamos para atrás y tenemos hasta donde han hecho C5, caballo F3, caballo C6. Y seguimos con enroque. Ya esto nos dice que va a haber ataque en los dos flancos, pero sigamos con el plan. F6, tomamos con el peón de rey en F6, el caballo captura en F6 y sostiene la falange con G3. Bueno, el negro simplemente juega peón por peón, es decir, C por D4. La partida está igualada. Las blancas disponen de un horizonte más amplio de jugada, pero las negras tienen la columna del alfil de dama abierto y tienen además un potente peón libre en el centro del tablero. Es decir, podría ser uno de estos o el peón de rey. Vamos ahora a la siguiente variante. La siguiente variante es un llamado ataque al esquine chatar, que está dado por la siguiente posición. Tenemos esta posición, es decir, E2 es, perdón, E4 es 6, D4 de 5, caballo C3 y caballo F6. Seguimos de manera muy natural, alfil G5, alfil E7, E5 y cuando el caballo retrocede a la casilla de 7,
el caballo que tenga F6 atacado por el peón. El blanco continúa con H4. Y aquí el negro debe jugar con mucho cuidado. El negro no puede aceptar el peón. O no debe aceptar el peón. No debe aceptar. Si lo acepta, es decir, jugando alfil por H por G5, o sea, hace tomar alfil, la dama captura en G5 porque el objetivo era ganar el peón. El blanco gana mucho espacio con caballo H3. La dama debe retroceder a E7. El caballo salta ahora a la casilla F4. Va para F8 para tratar de imponerse o de cambiarse en G6. Dama G4 y la blanca tiene un potente ataque. Yo ya mostró muchas veces que las blancas están mejor. El último jugador que yo miré jugar así de esa manera, bien alegre, en el ajedrez moderno, y vamos a ver, voy a decir en el ajedrez cercano, era el maestro internacional Carlos Juárez de Guatemala. Ok, vamos hacia atrás hasta donde hace H4, que es lo que nos interesa. Y uno pudiera decir, pero puede molestar, el negro puede molestar, digamos, con F6. Pero no. La dama va a H5, da un jaque. G6, pareciera que se está quedando comprometida la posición blanca, pero blanca juega E por F6. Y si capturan la dama, es decir, G6 por H5, entonces F por E7 y las blancas tienen un final muy superior, muy superior. Si ya nos vamos un poco para atrás, vamos a asumir que en lugar de tomar la dama, hubieran tomado caballo por F6, entonces la dama que está en H5 simplemente la colocamos en E2 y tienen el blanco, el jugador tiene una gran presión en la columna central sobre el peón que está súper atrasado ya en la casilla E6. No podemos dejar peones abandonados. Ok. Vamos entonces hasta H4. El blanco acaba de hacer H4. Es una gran alternativa. Pero ahora el negro hace C5. Mejor ataca el centro del tablero. El blanco toma en E7 con alfil. Y aquí lo bonito, que una jugada muy fina, es tomar con el rey. Si en esta posición el negro captura con la dama, entonces el caballo que está en C3 va a saltar a B5 y las negras van a tener un juego muy difícil. Entonces no se puede tomar ahí. Tiene que ser con rey. Tiene que ser con rey. Entonces, en esta posición, una vez que se captura con el rey, la dama va a G4, tratando de molestar, y el rey baja a F8. En esta posición, en este tipo de variantes de la francesa, las negras normalmente pierden el enroque, pero también consiguen gran juego. El caballo va a F3, se toma en D4 y tomamos con dama. Porque el caballo está supeditado a la defensa del peón de rey. Dama B6, buena jugada. Tratando de eliminar la pieza más activa del blanco, que es la dama que está en D4. El blanco captura y aquí tomamos con peón. No hay manera como vaya el blanco a explotar ese peón doblado. Las negras han minado todo el centro del blanco, ha sido eliminado. Han minado todo el centro. Vean, pueden continuar tranquilo con el roque. El caballo que está ahora en B8, lo ponemos en C6, vamos al desarrollo. Hay que ir a defender el peón de rey. Y ahora un D4 nos va a dar un excelente juego, porque una vez que el caballo se mueva, el peón, la torre, toma el peón que está en A2.
Como vemos, es una línea muy azarosa, pero que aún así tiene uno que otro adepto. Volvemos entonces al centro del tablero, otra variante que vamos a ver, y es que una vez que el alfil ha llegado a G5 en la jugada 4, vuelvo a repetir, para los amigos no videntes o ciegos, o sea, E2, E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6 y ahora alfil G5. Pero ahora hay una variante. Ya vimos cuando el alfil va a B4, ya vimos cuando el alfil va a E7, ya vimos incluso, bueno, esas serían las principales, las que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver otra línea que es la captura del peón central, es decir, D por E4. Es una jugada muy poco, digamos que lleva pocas pretensiones y normalmente deja a las blancas con una posición un poquito más agresiva. Vamos a ver, caballo por E4, hacemos presión sobre F6, defendemos alfil con o sea, alfil E7 y aquí tomamos para no tener piezas colgadas, alfil por F6 y alfil por F6. Muchos jugadores, a pesar de que no se aconseja, no capturan en F6 con su alfil, sino que capturan con el peón que está en G7 para conservar la estructura muy sólida ahí de E6, F6 y F7. Sin embargo, siempre, aún en posición así, el blanco va a tener una gran presión. Cosa curiosa, Bobby Fischer jugando contra Tigran Petrosian en su match de candidatos final, llegaron a una posición parecida y Fischer tuvo que recurrir a todo su maravilloso juego para lograr engañar a Petrosian con una triple transposición, una triple repetición de posiciones y reclamó las tablas. Así que, aún así, dicho, todo lo que se ha mencionado aquí, tiene su veneno el negro en esta posición. Seguimos con el desarrollo ordinario, caballo F6, y con B6 vamos al desarrollo de las otras piezas en el flanco de dama. Seguimos desarrollando pieza alfil C4, alfil B7, la dama defiende el caballo que está en E4 y ahora C6, una jugada muy fina que mantiene bloqueado la casilla de 5. Si no, de no ser así, cuando el blanco enroque, la torre se venga a D1, vamos a poder hacer presión en la columna central. Por eso C6 es una jugada muy finísima. Veamos. Ahora, enroque corto, la dama va a C7. Apartamos el rey de diagonales peligrosas porque la dama ya podía estar amenazando irse a F4, ganando un tiempito y ganando ahí algunos chances. Entonces, completa su desarrollo. El caballo lo pone en D7. Y ahora alfil H6, eliminando una pieza que hiciera presión en D5. Por eso el alfil va a A6. Enroque largo, se captura en B7. Tomamos con rey. Y ahora C4. Los peones negros son débiles, están expuestos a ataques, pero la posición, con todo y todo, es muy sólida, con chance para ambos jugadores. Entonces vamos para acá y tenemos que acabamos de capturar en el alfil F6. Vamos otra vez, retrocedemos todo eso. Vamos a usar la jugada 6. Y el negro acaba de capturar también con alfil en la casilla F6. Y seguimos, ¿verdad? Bueno, seguimos con una jugada normal de desarrollo. El caballo va a D7. C3 sostiene el centro del tablero. Muy bien. Dama a E7. Está claro que el negro está dándole espacio al rey
en el flanco de dama. Es decir, ahora solo falta sacar el alfil que está en C8. ¿Por qué el negro se quiere ir al flanco de dama y no al flanco de rey? Miren, si en esta posición se enroca corto, van a ver, podrían seguir líneas como dama C2, tocando directamente todo el complejo del rey. E5, pueden jugar E5. Enroque, estoy activando mis piezas pesadas, capturamos en D4, el caballo captura en D4. Pueden eliminar el caballo con alfil D4 para ralentizar el ataque de la blanca. Torre por D4 y ahora dama E7. F4. Ganamos siempre mucho espacio. El caballo va entonces a C5. Cambiamos en C5 y a pesar de todos los cambios, el blanco con alfil D3 mantiene un juego muy bueno y tiene muchas ocasiones de ataque. De ahí que enrocar corto tal vez no sea lo más saludable. Es decir, en esta posición, volver aquí, enrocar corto tal vez no sea lo más saludable. Por eso es que él hace dama E7. El blanco continúa con su plan ordinario, colocar la dama en C2 para después más tarde ir con el alfil a D3 y enrocar largo. Entonces dama C2, C5, tratando de conseguirle espacio al alfil de C8, con todos los cambios que vienen. Capturamos con el peón, el caballo captura en C5, damos un jaque para preguntarle ahora qué va a hacer. Lógicamente el negro interpone en la casilla de 7 su alfil sin desarrollar. Alfil por D7, caballo retrocede a D7 y ahora enroque largo y enroque largo. La dama se quita a la casilla A4 para atacar, darle un chancecito, pero rey B8, el juego de la blanca, aunque es más cómodo, es más cómodo porque tiene mayoría de peones en el flanco de dama. Es un juego que está muy largo del final y los dos jugadores tienen chance. Es una línea muy sólida. Todas las líneas que hemos visto son muy sólidas. Y volvemos al inicio. Y ahora voy a explicar así de manera muy simple, muy básica. Siempre les impongo eso, ¿eh? Muy simple, muy básica. Una línea que se llama, o lleva el nombre de variante Winauer en la defensa francesa. Es una de las líneas más populares por todos los jugadores de francesa. Bobigny la elevó a niveles estratosféricos en cuanto al material que dejó de trabajo. Don Víctor Korchnoi, ya hemos dicho que es otro de los grandes pilares de esta defensa. Aquí en América Latina está un gran maestro cubano, Jesús Nogueira, que también obtuvo grandes victorias contra algunos de los mejores jugadores del mundo, como Jovojevic, grandes batallas contra el Karpov en esta variante, e incluso contra el mismo Víctor Korchnoi llevando de las negras. Otro jugador aquí, bueno, aquí en nuestro país era el gran promotor de esta línea, era el señor Edmundo Dávila, ingeniero de profesión. Ok. La variante de la que acabo de hablar es la variante de Nisowich, es decir, Winauer, E4, E6, D4, D5, y cuando el caballo va a C3, el alfil va a B4. Las negras atacan el caballo blanco y continúan minando las casillas centrales de la blanca. El blanco normalmente juega E5. Vamos a jugar E5. Pero también el blanco puede ignorar la amenaza de las negras. Aunque normalmente llegan a posiciones que no le es muy atractivo al blanco. Por ejemplo, las blancas pueden jugar en esta posición A3. Yo mismo cuando llevo blancas, me gusta, es una de las líneas que más me gusta. Y las partidas continúan con alfil por C3,
B por C3, se captura en E4, pero no hay ningún sacrificio, sino que simplemente es buscar líneas nuevas. Dama G4, hacemos un doble al peón que está en G7 y al peón que está en E4. El caballo salta a F6, dama por G7, torre G8, la dama va a la casilla H6 y ahora un C5. Las negras contraatacan. Eso es una línea muy azarosa. Bobby Fischer la jugó un par de veces. Yugomir Yuboyevich, llevando blanca, la jugó muchas veces. Y yo mismo me gusta esta línea. Y es una línea que le da chances de un juego muy complicado. Vamos a volver entonces a la variante principal, que es cuando hacen E5, en lugar de hacer A3. El negro continúa su ataque al centro del tablero, que es típico, y ahora A3, que es la mejor réplica. Alfil por C3, por supuesto el alfil se puede ir atrás. Peón por C3, es decir, B por C3. Y el alfil de las negras tiene muy poco juego. El alfil que está en C8 resulta que es muy pobre en comparación con los alfiles que tienen las blancas, que son muy poderosos. Y ahí está todo el meollo del asunto, el tema central de esta partida, de esta variante, perdón. La dama va a C7, hace presión sobre la columna C3, buscando un daño al rey y a la torre. Por eso se debe jugar caballo F3 para tener protegido el punto D4. Ahora el caballo va a E7, buscando un rápido enroque. H4, para quitarle las ganas a las negras de enrocar. El negro ahora puede desarrollar su alfil jugando primero B6. Vamos a ver, pueden jugar B6, pero ahí le van a hacer entonces H5. Fíjense bien esto, el peón no se debe permitir que llegue hasta H6, porque desbarata todo, entonces hay que jugar ahora H6. Ahora A4. Miren, con jugadas de torre, con peones de torre, el blanco va quedando muy bien colocado. Trata el negro de deshacerse de su alfil, pero viene jaque en B5 con el alfil por B5, A por B5, y las blancas tienen iniciativa en ambos flancos. Pueden incluso llevar la torre hasta H3, colocarle G3 para estar molestando en el flanco de rey. Pueden también llevar su rey a la casilla F1 y después a la casilla G1, poco a poco trasladándolo con un enroque artificial. Entonces está claro que la jugada B6, una vez que hacen H4, es como muy lenta. Por eso mejor alfil D7. H5, y como dije antes, no se debe permitir que el peón llegue hasta la casilla 6. Ok, ya tuvieron ese, va el otro. G4. Alfil A4. Esa es una jugada muy fina que hace presión sobre C2. El negro va a tomar en D4 y la dama y el alfil que está en A4 convergen sobre C2. Ok, alfil D3 para defender C2. El caballo va a D7. Sigue molestando el blanco con G5 en el flanco de dama, en el flanco de rey. Y entonces, la torre C8, hay presión sobre la columna C. Tiene que hacer torre A2. Ahora miremos. La posición tiene una igualdad muy dinámica. Cualquiera de los jugadores puede fácilmente caer en desventaja. Digamos, por la blanca podemos decir que tienen iniciativa en el flanco de rey. Van a lograr que la columna G se abra con gran ataque. Y las negras están presionando sobre el peón que está en C2. Sobre todo en la columna, están molestando en la columna. La gran potencia que tienen las blancas
es su pareja de alfiles que le da mejor juego. Pero todo está por delante y es una partida muy equilibrada para ambos bandos. Muy también y a la vez muy delicada. Ok, vamos a pasar a otra línea. Una línea que está muy de moda y que ha popularizado Carpo. Vamos a la partida. Vamos ahora a la variante Tarrasch de la francesa. Esta variante la puso muy de moda Anatoly Karpov. Yo, que yo me acuerde, no perdió ninguna. Llevando blanca, él no perdió ninguna. Si bien es cierto, Korchnoi tampoco ganó ninguna llevando las negras, eso quiere decir que estaban muy parejos en cuanto a fuerzas y también muy al tanto los dos jugadores de las posibilidades de las aperturas que jugaban. Vamos a ver, E4, E6, todo normalito, D4 y D5, y ahora el caballo va a la casilla D2. Este movimiento es cierto que bloquea el alfil de C1, pero también está para resguardarse de la clavada del alfil en B4. Cuando el caballo esté en C3, porque entonces le haríamos simplemente C3 y expulsaríamos al alfil que estaría en esa casilla en B4. A algunos jugadores no les gusta, incluso el señor Smesnikov, que promueve la jugada de 5, él ve absurdo, y lo dice él, lo manifiesta en uno de sus libros, que ya en la tercera jugada, las blancas, contra una defensa que él considera muy lenta, tengan que hacer jugadas defensivas. Veamos. Si las negras quieren un juego dinámico, un juego donde las piezas se estén moviendo fácilmente, con alguna ligereza a cambio de alguna debilidad, entonces la jugada que ellas persiguen, o que deberían perseguir, es C5, haciendo estremecer todo el centro del blanco. Pero, de no ser así, y que quisieran jugar, digamos, un poco más sólido, ellas van a quedar como medio un poco apretadas si se ponen a jugar algo así, como caballo F6, que también es muy jugable, E5, el caballo salta ahora a la casilla de 7, el que está en F6, alfil a D3, para hacer un mecanismo, cuando hagan C5, de juego C3, y cuando haga caballo C6, entonces el otro caballo va a E2. Ya el mecanismo ha funcionado muy bien, luego el otro caballo iría a F3, y los dos caballos desde esa posición cuidan el punto D4. Es un mecanismo muy completo. Y en esta posición pueden tomar aquí C por D4, C por D4 y la partida, el blanco tiene siempre un poco de espacio. Bueno, Lajo Portish gustaba mucho de entrar con negras en posiciones así y ganaba. Eso es lo importante. Y ganaba. Tiene una partida muy bonita que le ganó a Barley allá por el año 73, 74, si mal no recuerdo. Ok, vamos entonces a la jugada caballo D2 en la apertura. Tenemos aquí caballo D2. El gran maestro argentino Carlos Guimard introdujo en esta posición una variante muy bonita a base de caballo C6. Caballo C6. Miren que el peón de F7, perdón, de C7 queda estancado ahí. Pero él tenía una idea muy básica. Vamos a ver. El caballo va al centro del tablero. Caballo F3. Y ahora sale otro caballo. E5. Y lo ponemos en D7. Pareciera que el negro está quedando un poco atrasado. Caballo a B6. Pero ahora comienza a molestar la punta de la lanza. F6. Aquel captura. E por F6. El caballo va a F6. Y alfil B5. Creo que Kanda jugaba mucho esta variante. Tiene una partida muy bonita que le ganó a Benjamín Zapata. Es una variante en la que tiene pocas posibilidades de obtener ventaja en la apertura las negras. Todo está por delante, todo estaría por delante.
Ok, sigamos hasta acá. Y habíamos dicho que lo mejor era hacer C5. Vamos a la jugada 4. El caballo sale a la casilla F3. El caballo que está en G1. Y otra finura que tienen que hacer las negras es en este momento hacer A6. Esto le da un juego muy cómodo. Por supuesto, hay otras líneas, pero vamos a quedarnos para esta ocasión, para no profundizar mucho. Como dije, esto solo es una guía con la jugada A6. El blanco captura en D5, se captura con el peón de E para liberar el alfil que está en C8. Capturamos ahora en C5, el alfil se captura en C5. Y las negras tienen, después de jugar a 6, tienen ahí flojo, diente y flojo en D5. Sin embargo, todo tiene sus pros y sus contras, aunque tienen el peón aislado, sus piezas tienen una gran movilidad. Por ejemplo, caballo B3. ¿Dónde va el alfil? El alfil va a 7 y está tocando toda esa diagonal. Tiene un gran juego. Alfil G5, jugada de desarrollo. Caballo F6, jugada de desarrollo. El caballo ahora lo traemos a D4, que está en B, para que no se quede muy estancado en el flanco. Enroque corto. Alfil E2, hay que hacer enroque corto. Dama a D6. El objetivo de poner la dama en D6 es que luego el alfil va a ir más tarde a D8 y tendremos una presión ahí sobre el futuro enroque. De paso, se libera de la clavada del alfil que está en G5. Son jugadas muy finísimas. Enroque, el caballo salta a C6, viene a salvar el centro, a E3, y ahora alfil B8, como ya hemos dicho antes, y tiene muy buenas perspectivas de ataque. Compensan con ello la desventaja de su peón aislado. Vamos ahora a una de las variantes más clásicas y más usadas, que es la de llevar ahora el peón a E5 en la tercera jugada. En la línea que jugaba Nisovich y también popularizada ya muy para acá por el maestro Sveshnikov. Se molesta con C5 al centro de las blancas y ahora C3 sosteniendo la cadena. Caballo va a C6 y caballo a F6, a F3 de parte del blanco para estar apoyando los peones centrales. Esta es una apertura de casillas negras, es decir, los dos jugadores luchan por el control de E5 y D4 del tablero, que son casillas negras, o casillas oscuras según. Dama a B6 y el blanco podría jugar algo así como alfil D3, dejando débil, entre comillas, el punto que está en D4. Porque si peón por, tomamos con peón, toma con caballo, volvemos a tomar aquí, tomamos en D4 y entonces alfil B5 jaque y la dama está perdida. ¿Ah? Está perdida, no se debe jugar así, no se debe jugar así. De todas maneras, cuando hacen alfil B6, a pesar de eso, a pesar de todo eso, cuando capturan aquí y después de los cambios, él tiene un alfil de 7 intermedio, como dicen, y deja a las blancas sin otra opción que para poder defender al peón central debe bajar el alfil a E2. Ok, de ahí que cuando hacen dama B6, mejor lo haga directo, alfil 2. Se captura, C por, el caballo que está en G va a E7. B3. Eso es para que el alfil salte a B2 apoyando toda la columna, toda la cadena central. Caballo a F5, el alfil va
a B2 y ahora alfil B4 jaque. La presión de las negras sobre el peón es tan fuerte y tienen que jugar rey F1 las blancas, enroque corto. Espantamos ese caballo de aquí y lo corremos hasta H3 con G4, caballo H6 y ahora torre G1. Las negras pueden jugar tranquilamente F6, mantienen la lucha por el centro. Las perspectivas, bueno, iguales. El blanco puede a través de la columna G estar molestando, pero el negro ha resuelto casi todos sus problemas, solo queda por resolver una buena casilla para su alfil de C8. Y con esto cerraríamos lo que es la defensa francesa. Espero que les haya gustado. Como dije, es algo muy básico. Y pasaríamos a nuestra próxima gran defensa, que es la defensa siciliana. Muchas gracias.